hijo de sangre. La última noche de mi infancia empezó con una visita a casa. Las hermanas de Tía Toy nos habían regalado 2 huevos estériles. Tía Toy le ofreció uno a mi madre, mi hermano y mis hermanas. Insistió en que yo me comiera el otro solo. No importaba. Seguía habiendo bastante para que todo el mundo se sintiera bien. Casi todo el mundo. Mi madre no quiso tomar nada. Se sentó, observando cómo todos flotaban y soñaban sin ella. La mayor parte del tiempo me observaba a mí. Yo estaba apoyado en el largo y aterciopelado en vez de Tía Toy, sorbiendo de mi huevo de cuando en cuando, preguntándome por qué se negaría mi madre a un placer tan inofensivo. Tendría menos gris en el pelo si alguna vez se lo permitiera. Los huevos prolongaban la vida, prolongaban el vigor. Mi padre, que en su vida rechazó uno, vivió más del doble de lo que tendría que haber vivido. Y se casó con mi madre y engendró 4 hijos hacia el final de su vida, cuando debería haber aflojado la marcha. Pero mi madre parecía conforme con envejecer antes de tiempo. Miré cómo se alejaba cuando varias patas de Tía Toy me atrajeron más cerca de ella. A Tía Toy le gustaba el calor de nuestros cuerpos y disfrutaba de él siempre que podía. Cuando era pequeño y pasaba más tiempo en casa, mi madre solía intentar enseñarme la manera de comportarme correctamente con Tía Toy. De qué manera debía mostrar siempre respeto y ser siempre obediente, porque Tía Toy era el oficial del gobierno Tlic que estaba a cargo de la preserva, y por tanto, el más importante de todos los de su especie que tenían contacto directo con los terrestres. Mi madre decía que era un honor que un personaje semejante hubiera decidido integrarse en nuestra familia. Mi madre era de lo más formal y tajante cuando mentía. No tenía ni idea de por qué mentía, ni siquiera de en qué mentía. Era un honor tener a Tía Toy en la familia, pero eso no era ninguna novedad. Tía Toy no estaba interesada en que la honraran en una casa que consideraba su segundo hogar. Se limitaba a llegar, subirse en uno de sus divanes especiales y llamarme para que la mantuviera caliente. Resultaba imposible comportarse con formalidad mientras me apoyaba en ella y la oía quejarse como acostumbraba, diciendo que estaba demasiado delgado. «Estás mejor», dijo esta vez, tanteándome con 6 o 7 de sus patas. «Por fin estás ganando peso. La delgadez es peligrosa». El tanteo varió delicadamente, convirtiéndose en una serie de caricias. «Todavía está demasiado delgado», dijo mi madre con sequedad. Tía Toy levantó la cabeza y pude que 1 metro de su cuerpo del diván como si fuera a levantarse. Miró a mi madre y mi madre, con el rostro arrugado y aire avejentado, apartó la mirada. «Lian, me gustaría que tomaras lo que queda del huevo de Jan». «Los huevos son para los niños», dijo mi madre. «Son para la familia». «Tómatelo, por favor». Mi madre me lo quitó, obedeciendo de mala gana, y se lo llevó a la boca. Solo quedaban unas gotas en el elástico cascarón, ahora hundido, pero las exprimió. Las tragó, y al poco empezaron a suavizarse algunas líneas de tensión en su cara. «Es bueno», susurró. «A veces olvido lo bueno que es». «Deberías tomar más», dijo Tía Toy. «¿Por qué tienes tanta prisa en envejecer?» Mi madre no dijo nada. «Me gusta poder venir aquí», dijo Tía Toy. «Es gracias a ti que este lugar es un refugio, y sin embargo, te niegas a cuidarte». Tía Toy era acosada en el exterior. Su gente quería tener disponibles a más de nosotros. Entre nosotros y las sordas que no comprendían la existencia de la preserva, solo se interponía ella y su facción política. No comprendían por qué no podía pedirse, pagarse, reclutarse o disponerse de cualquier humano. O puede que sí lo comprendiesen, pero no les importaba en su desesperación. Tía Toy nos repartía entre los desesperados y nos vendía a los ricos y poderosos a cambio de su apoyo político. Éramos artículos de primera necesidad, símbolos de estatus y un pueblo independiente. Supervisó la unión de las familias, acabando con los últimos vestigios del sistema anterior, en que disgregaban a las familias terrestres para complacer a los Tlics impacientes. Había vivido con ella en el exterior.
Había visto el ansia desesperada con que me miraba a alguna gente. Me asustaba un poco saber que solo ella se interponía entre nosotros y esa desesperación que podría tragarnos tan fácilmente. Había veces en que mi madre la miraba y luego me decía, cuídala. Y yo recordaba que también ella había estado en el exterior, también había visto. Tía Toy usó 4 de sus patas para apartarme y echarme al suelo. Vamos, Jan, dijo. Siéntate allí con tus hermanas y disfruta de tu embriaguez. Te has tomado la mayor parte del huevo. Ven a darme calor, Jan. Mi madre dudó sin razón aparente. Uno de mis recuerdos más tempranos es el de mi madre tumbada junto a Tía Toy, hablando de cosas que yo no podía entender y levantándome del suelo y riéndose mientras me sentaba sobre uno de los segmentos de Tía Toy. Por aquel entonces tomaba su ración de huevo. Me pregunté cuándo lo habría dejado y por qué. Se apoyó sobre Tía Toy y toda la hilera izquierda de las patas de Tía Toy se cerró, rodeándola con holgura, pero con firmeza. Yo siempre había encontrado incómodo el estar así, y a nadie de la familia le gustaba, exceptuando a mi hermana mayor. Decían sentirse enjaulados. Tía Toy quería enjaular a mi madre. Cuando lo hizo, movió ligeramente la cola y habló. No es bastante huevo, Jan. Debiste tomarlo cuando se te ofreció. Ahora lo necesitas demasiado. La cola de Tía Toy se movió una vez más, con un latigazo tan rápido que no habría visto de no haberlo esperado. El aguijón hizo brotar solamente una única gota de sangre de la pierna desnuda de mi madre. Mi madre chilló, probablemente por la sorpresa. La picadura no duele. Después suspiró y pude ver que su cuerpo se relajaba. Se movió lánguidamente a una posición más cómoda dentro de la jaula de patas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó medio dormida. No podía seguir viendo cómo sufrías. Mi madre se las arregló para recoger ligeramente los hombros. Mañana, dijo. Sí, mañana reanudarás tu sufrimiento si es que debes hacerlo. Pero ahora, solo por ahora, quédate aquí echada, dame calor y deja que te haga más fáciles las cosas. Él es todavía mío, ¿sabes?, dijo bruscamente mi madre. Nadie puede comprármelo. De estar sobria no se habría permitido referirse a semejantes cosas. Nadie, asintió Tía Toy, siguiéndole la corriente. ¿Creíste que lo vendería a cambio de huevos? ¿A cambio de una larga vida? ¿A mi hijo? Por nada, dijo Tía Toy, acariciando los hombros de mi madre, jugando con su pelo largo y gris. Me hubiera gustado tocar a mi madre, compartir con ella ese momento. Me habría cogido la mano de haberla tocado en ese instante, sonreído liberada por el huevo y la picadura, y quizá hubiera dicho cosas que llevaba largamente guardadas en su interior. Pero mañana recordaría todo esto como una humillación. No quería ser parte del recuerdo de una humillación. Lo mejor era permanecer quieto y saber que me quería debajo de todo ese deber y ese orgullo y ese dolor. Quítale los zapatos, Joa. Dentro de poco volveré a picarla y podrá dormir. Mi hermana mayor obedeció, tambaleándose como una borracha al levantarse. Se sentó junto a mí cuando acabó y me cogió la mano. Ella y yo siempre habíamos estado muy unidos. Mi madre apoyó la nuca en el embés de Tía Toy e intentó, desde aquel ángulo imposible, mirar su rostro amplio y redondo. ¿Vas a picarme otra vez? Sí, Jan. Dormiré hasta mañana al mediodía. Bien, lo necesitas. ¿Cuánto hace que no duermes? Mi madre emitió un sonido enojado. Debí haberte pisado cuando eras lo bastante pequeña, farfulló. Era un viejo chiste entre ellas. Habían crecido más o menos juntas, aunque Tía Toy nunca fue en toda la vida de mi madre lo bastante pequeña como para ser pisada por cualquier terrestre. Tenía casi 3 veces la edad de mi madre, pero aún sería joven cuando ésta muriera de vieja. Tía Toy y mi madre se conocieron cuando la primera entraba en un periodo de desarrollo rápido, una especie de adolescencia. Mi madre solo era una niña, pero durante un tiempo se desarrollaron al mismo ritmo y no tuvieron mejor amiga que la una para la otra. Tía Toy
Hasta le había presentado a mi madre el hombre que se convertiría en mi padre. Mis padres, complacidos el uno con el otro, se casaron pese a la diferencia de edad, mientras que Tigatoy y ella empezaron a verse menos. Pero mi madre le prometió a Tigatoy uno de sus hijos antes de que naciera mi hermana mayor. Tendría que entregarle uno de nosotros a alguien y prefería que fuera a Tigatoy antes que a algún extraño. Los años pasaron. Tigatoy viajó y aumentó su influencia. La preserva era suya cuando volvió a recoger lo que debía considerar como justa recompensa a su duro trabajo. A mi hermana mayor solo le llevó un momento cogerle cariño y quiso ser elegida, pero mi madre estaba a punto de salir de cuentas conmigo y a Tigatoy le gustó la idea de elegir un bebé y ser testigo y partícipe de todas las fases de su desarrollo. Me han contado que me enjaularon por primera vez entre sus muchas patas a los 3 minutos de nacer. Pocos días después probé mi primer huevo. Suelo contarles esto a los terrestres que me preguntan si alguna vez le tuve miedo, y se lo cuento a los Tlic cuando Tigatoy les sugiere llevarse a un joven terrestre, y ellos, ansiosos e ignorantes, piden un adolescente. Hasta mi hermano, que por alguna razón había crecido en el miedo y la desconfianza a los Tlic, podría haberse integrado cómodamente en una de las familias de haber sido adoptado lo bastante pronto. A veces pienso que, por su propio bien, debió haberlo sido. Le miré, tirado, en el suelo, en medio de la habitación, con ojos abiertos y vidriosos mientras soñaba su sueño de huevo. ¿Podrías levantarte, Lien?, preguntó súbitamente Tigatoy. ¿Levantarme?, dijo mi madre. Creí que iba a dormirme. Luego, algo va mal afuera. La jaula desapareció bruscamente. ¿Qué? Levántate, Lien. Mi madre reconoció el tono y se levantó justo a tiempo de evitar que la arrojara al suelo. Tigatoy restalló sus 3 metros fuera del diván, en dirección a la puerta y salió a toda velocidad. Tenía huesos, costillas, una larga columna vertebral, un cráneo y 4 pares de patas por segmento. Pero cuando se movía de aquel modo, retorciéndose, lanzándose en caídas controladas, corriendo al caer, no solo no parecía tener huesos, sino ser acuática, algo que nadaba a través del aire como si fuera agua. Me encantaba verla moverse. Dejé a mi hermana y seguía a Tigatoy a través de la puerta, aunque no me sostenía muy firme sobre mis pies. Habría sido mejor sentarse y soñar, y mucho mejor encontrar una chica y compartir con ella la ensoñación. Antes, cuando los Tlic nos veían como poco más que grandes y útiles animales de sangre caliente, solían encerrar juntos a varios de los nuestros, machos y hembras, alimentándolos solo con huevos, sin que importase cuánto quisiéramos contenernos. Tuvimos suerte de que aquello no durara mucho, unas cuantas generaciones así y habríamos sido poco más que grandes y útiles animales. Mantén la puerta abierta, Jen, dijo Tigatoy, y dile a la familia que nos salga. ¿Qué pasa?, pregunté. En Tlic. Retrocedí hasta la puerta. ¿Aquí? ¿Solo? Supongo que estaría intentando llegar a una cabina de comunicación. Pasó ante mí cargando al hombre, inconsciente, doblado como una manta sobre algunas de sus patas. Parecía joven, puede que de la edad de mi hermano y más delgado de lo que debiera, lo que Tigatoy habría calificado como peligrosamente delgado. Jan, ve a la cabina de comunicación. Depositó al hombre en el suelo y empezó a quitarle la ropa. No me moví. Me miró un momento después. Su repentina calma era señal de profunda impaciencia. Manda, Kui, dije. Yo me quedaré aquí. A lo mejor puedo ayudar. Volvió a mover las patas, levantando al hombre y sacándole la camisa por la cabeza. No querrás ver esto, dijo. Será duro. No puedo ayudar a este hombre como podría hacerlo su Tlic. Lo sé, pero manda, Kui. No querrá servir de ayuda en esto. Yo, al menos, estoy dispuesto a intentarlo. Miró a mi hermano mayor, más grande, más fuerte, sin duda más capacitado para ayudarla. Se había incorporado, estaba encogido contra la pared y miraba al hombre del suelo con un miedo y una repulsión que no disimulaba.
Hasta ella pudo darse cuenta de que sería inútil. Ve tú, Qui. No discutió. Se levantó, se tambaleó un poco y recuperó el equilibrio espabilado por el miedo. Ese hombre se llama Bran Lomas, le dijo, leyendo el brazalete del hombre. Me toqué distraídamente por simpatía mi propio brazalete. Necesita... Tina, Kid, ¿me oyes? Bran Lomas, Tecnocti, repitió mi hermano. Ya voy. Pasó rodeando a Lomas y salió corriendo por la puerta. Lomas comenzó a recobrar el sentido. Al principio solo se quejaba y se aferraba espasmódicamente a un par de patas de Tigatoy. Mi hermana pequeña, al despertar de su sueño de huevo, se acercó a mirarlo hasta que mi madre la apartó. Tigatoy le quitó los zapatos al hombre, luego los pantalones, dejando todo el rato libres a dos de sus patas para que se agarrara a ellas. Todas sus patas eran igualmente diestras, a excepción de las dos últimas. No quiero protestas esta vez, Jan, dijo. Me enderecé. ¿Qué tengo que hacer? Sal y mata a un animal que al menos tenga la mitad de tu tamaño. Que lo mate, pero si yo nunca... Me empujó a través de la habitación. Su cola era un arma eficaz, tanto con el aguijón expuesto como sin él. Me levanté, sintiéndome estúpido por haber ignorado su advertencia, y fui a la cocina. Quizá pudiera matar algo con un cuchillo o un hacha. Mi madre criaba unos cuantos animales terrestres para la mesa, y varios miles de los locales por su piel. Probablemente, Tigatoy prefería algo local, tal vez un Nacti. Algunos eran del tamaño adecuado, aunque tenían unas 3 veces más dientes que yo y un auténtico interés por usarlos. Mi madre, Oa y Qui podían matarlos con cuchillos. Yo nunca maté ninguno de ninguna forma. Nunca había matado a un animal. Mientras mi hermano y hermanas aprendían el negocio de la familia, yo pasaba la mayor parte de mi vida con Tigatoy. Ella tenía razón. Debí ser yo quien fuera a la cabina de comunicación. Al menos eso sí podía hacerlo. Fui al armario del rincón, donde mi madre guardaba las herramientas grandes para el jardín y la casa. En el fondo del armario había una tubería que llevaba el agua de desecho a la cocina, pero ya no la llenaba. Mi padre había desviado el agua de desecho antes de que naciera yo. Ahora la tubería podía desenroscarse hasta que una mitad giraba sobre la otra y se podía guardar un rifle dentro. No era nuestra única arma de fuego, pero sí la de más fácil acceso. Tendría que usarla para disparar sobre uno de los Acti más grandes. Probablemente Tigatoy la confiscaría después. Las armas de fuego eran ilegales en la preserva. Hubo algunos incidentes nada más establecerse la preserva. Terrestres disparando a los Tliks, disparando a Entliks. Eso fue antes de que empezase la unión de familias, antes de que todos tuvieran un interés personal en mantener la paz. Nadie le había disparado a un Tlik en toda mi vida o la de mi madre, pero la ley seguía vigente. Para nuestra protección, decían. Se contaban historias sobre familias terrestres enteras exterminadas como represalia por los asesinatos de entonces. Fui a los corrales y disparé al Acti más grande que pude encontrar. Era un semental robusto, y a mi madre no le haría ninguna gracia verme entrar con él, pero era del tamaño adecuado y tenía prisa. Me eché al hombro el largo y cálido cuerpo del Acti, contento porque algo de peso ganado fuera músculo, y entré en la cocina. Una vez allí, devolví la escopeta a su escondite. Si Tigatoy se fijaba en las heridas del Acti y me pedía el rifle, se lo entregaría. Si no, lo dejaría donde mi padre quiso que estuviera. Me volví para llevarle el Acti y dudé. Me quedé varios segundos frente a la cerrada puerta, preguntándome por qué tenía miedo de repente. Sabía lo que iba a ocurrir. No lo había visto antes, pero Tigatoy me había enseñado diagramas y dibujos. Se había asegurado de que supiera la verdad en cuanto tuve la edad suficiente para entenderla. Aún así, no quería entrar en la habitación. Perdí algo de tiempo eligiendo un cuchillo de la caja de madera tallada donde los guardaba mi madre. Puede que Tigatoy necesite uno, me dije, para la piel dura y peluda del Acti. ¡Jan!, gritó Tigatoy con voz áspera por la urgencia. Tragué. No había imaginado que un sencillo movimiento de los pies pudiera resultar tan difícil. Me di cuenta de que temblaba y eso me avergonzó. La vergüenza me empujó a través de la puerta.
Deposité el Lacti junto a Tigatoy y vi que Lomas volvía a estar inconsciente. Lomas y ella y yo estábamos solos en la habitación. Mi madre y hermanas debieron ser enviadas fuera para que no tuvieran que verlo. Las envidiaba. Pero mi madre volvió a la habitación cuando Tigatoy cogió el Lacti. Sacó las garras de varas de sus patas, ignorando el cuchillo que le ofrecí, y abrió el Lacti desde la garganta al ano. Me miró con resueltos ojos amarillos. Sujeta los hombros de ese hombre, Jan. Miré a Lomas con pánico, dándome cuenta de que no quería tocarlo y mucho menos sujetarlo. Esto no sería como dispararle a un animal, no tan rápido, no tan misericordioso, y esperaba que no tan definitivo, pero no había nada que deseara menos que ser partícipe de ello. Mi madre se adelantó. Tú sujétale por la derecha, Jan, y yo lo haré por la izquierda. Si el hombre despertaba, la arrojaría al suelo sin darse cuenta de lo que hacía. Era una mujer diminuta. A menudo se preguntaba en voz alta cómo había podido engendrar unos niños tan, como decía ella, descomunales. No te preocupes, le dije, agarrando los hombros de Lomas. Lo haré yo. No te preocupes, repetí. No te avergonzaré. No tienes por qué quedarte a verlo. Me miró indecisa y luego me tocó la cara con una extraña caricia. Al fin volvió a su dormitorio. Tigatoy bajó la cabeza con alivio. Gracias, Jan, dijo, con cortesía más terrestre que Tlik. Esa siempre encuentra nuevas formas de que la haga sufrir. Lomas empezó a gemir y a emitir sonidos apagados. Había esperado que permaneciera inconsciente. Tigatoy puso su cara junto a la de él para que le prestara atención. Ya te he explicado todo lo que me atrevo, le dijo. Cuando esto termine, volveré a hacerlo hasta que te duermas y dejará de dolerte. Por favor, suplicó el hombre, espera. No hay tiempo, Bran. Te picaré cuando termine. Cuando llegue, Tigatoy te dará huevos para ayudar a recuperarte. Terminaré enseguida. Pronto, Bran, pronto. Tigatoy me lanzó una mirada y después colocó una garra en su abdomen, ligeramente a la derecha del medio, justo debajo de la última costilla. En el lado derecho hubo un ligero movimiento, pulsaciones pequeñas y aparentemente casuales, agitando su piel oscura, creando una concavidad aquí, una concavidad allá, una y otra vez, hasta que pude advertir su ritmo y averiguar dónde se produciría la siguiente pulsación. Todo el cuerpo de Lomas se endureció bajo la garra, aunque solo la apoyaba en él. Tigatoy enroscó la parte trasera de su cuerpo alrededor de las piernas del hombre. Podría romper mi presa, pero no rompería la de ella. Lloró desesperadamente cuando ella usó sus pantalones para atarle las manos y después las pasó por encima de su cabeza para que yo pudiera arrodillarme encima de la ropa y sujetarle las manos. Enrolló la camiseta y se la dio para que mordiera, y lo abrió. Su cuerpo se convulsionó con el primer corte. Casi se me soltó. Los sonidos que emitía. Jamás oí sonidos semejantes viniendo de algo humano. Tigatoy parecía no prestar atención mientras prolongaba y profundizaba el corte, haciendo ocasionales pausas para lamer la sangre. Los vasos sanguíneos se contraían, reaccionando a la química de la saliva, y la hemorragia disminuyó. Me sentía como si estuviera ayudándola a torturarle, ayudándola a consumirlo. Pronto vomitaría, lo sabía. No sabía por qué no lo había hecho ya. No creía poder aguantar hasta que ella terminara. Encontró la primera larva. Era gorda y de un rojo intenso por la sangre, tanto por fuera como por dentro. Ya había devorado su cascarón, pero no parecía haber empezado a devorar al huésped. En ese estadio, devoraría cualquier clase de carne, a excepción de la de su madre. Si lo hubiéramos dejado, habría continuado segregando los venenos que habían enfermado a Lomas al tiempo que le alertaron. Eventualmente, habría empezado a comer. Lomas estaría muerto o agonizante para cuando se hubiera abierto paso en su carne e incapaz de vengarse de lo que estaba matándole. Siempre había un plazo de tiempo entre el momento en que enfermaba el huésped y cuando las larvas empezaban a devorarlo. Tigatoy recogió cuidadosamente la larva que se retorcía y la miró, ignorando de algún modo los terribles gemidos del hombre. El hombre perdió el sentido bruscamente. Bien, ella me miró.
Me gustaría que los terrestres pudieran hacer esto a voluntad. Tía Toy no sentía nada, y la cosa que sostenía. En ese estadio carecía de patas y huesos. Tendría unos 15 centímetros de largo y 2 de ancho. Estaba ciega y embadurnada de sangre. Era como un gusano grande. Tía Toy la depositó en la panza de Lacti y empezó a horadar inmediatamente, a abrirse paso en la panza del animal. Se quedaría ahí y comería mientras hubiera algo que comer. Encontró dos más tanteando en la carne de lomas. Una de ellas era más pequeña y vigorosa. Un macho, dijo con felicidad. Moriría antes que yo. Pasaría por su metamorfosis y jodería todo lo que se le pusiera por delante antes de que sus hermanas llegaran a desarrollar patas. Fue el único que hizo un esfuerzo serio por morder a Tiga Toy mientras lo colocaba en el Lacti. Gusanos más pálidos salían a la luz de la carne de lomas. Era peor que encontrar algo muerto, putrefacto, lleno de diminutas larvas, y era mucho peor que cualquier dibujo o diagrama. Ah, ahí hay más, dijo extrayendo dos larvas gruesas. Puede que tengas que matar a otro animal, Jan. Todo vive dentro de nosotros los terrestres. Me habían dicho toda la vida que esto era algo bueno y necesario, algo que hacían juntos Tliks y terrestres, una especie de parto. Sabía que el nacimiento era doloroso y sangriento, no me importaba cuál, pero esto era algo diferente, algo peor. No estaba preparado para verlo, quizá no lo estuviese nunca, y, sin embargo, no podía dejar de verlo. Cerrar los ojos no servía de nada. Tiga Toy encontró una larva que todavía estaba devorando el cascarón. Los restos de la cáscara seguían conectados a un vaso sanguíneo por su tubito, o gancho, o lo que fuera. Así era como las larvas se anclaban y alimentaban. Solo tomaban sangre hasta que estaban listas para salir. En ese momento devoraban los distendidos y elásticos caparazones. Luego lo hacían con sus huéspedes. Tiga Toy mordió el cascarón para retirarlo y lamió la sangre. ¿Le gustaría el sabor? ¿Cuesta perder las costumbres infantiles? ¿O acaso no se pierden nunca? Todo el proceso estaba mal, era ajeno. Jamás supuse que algo de Tiga Toy pudiera llegar a resultarme ajeno. Uno más, creo yo, dijo. Tal vez dos. Una buena familia. Estos días nos contentaríamos con encontrar uno o dos vivos en un huésped animal. Me echó un vistazo. Sal fuera, Lan, y vacía tu estómago. Ve ahora, mientras el hombre continúa inconsciente. Salí tambaleándome y apenas lo conseguí. Vomité tras el árbol que había justo pasado la puerta principal, hasta que no quedó nada por echar. Cuando terminé, me quedé en pie, temblando, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. No sabía por qué lloraba, pero no podía dejar de hacerlo. Me alejé algo más de la casa para no ser visto. Cada vez que cerraba los ojos veía gusanos arrastrándose por una carne humana más roja aún. Un coche venía hacia la casa, ya que los terrestres tenían prohibidos los vehículos motorizados, excepto para cierto equipo agrícola. Supe que debía ser el Tlik de Lomas, acompañado por Cui y puede que por un médico terrestre. Me sequé la cara con la camiseta y me esforcé por controlarme. «Jan», gritó Cui cuando se detuvo el coche. «¿Qué ha ocurrido?» Descendió del coche bajo y redondo, adaptado a los Tlik. Por el otro lado bajó otro terrestre y entró a la casa sin dirigirme la palabra. El médico. Lomas podría conseguirlo con su ayuda y unos cuantos huevos. «Tinogipte», dije. El conductor Tlik salió del coche, irguiendo la mitad de su altura ante mí. Era más pálida y pequeña que Tiga Toy, probablemente nacida del cuerpo de un animal. Los Tlik nacidos de cuerpos terrestres siempre eran más grandes y más numerosos. 6 jóvenes, le dije. Puede que 7. Todos vivos. Un macho por lo menos. ¿Lomas?, preguntó con severidad. Me agradó que preguntara y la preocupación que había en su voz cuando lo hizo. La última cosa coherente que había dicho él fue su nombre. «Está vivo», dije. Se lanzó hacia la casa sin decir más. «Ha estado enfermo», dijo mi hermano, mirando cómo se alejaba. Cuando llamé oí a gente diciéndole que no estaba lo bastante bien para salir, ni siquiera para esto.
No dije nada. Había sido cortés con el Tlic. Ahora no quería hablar con nadie. Esperaba que él entrase, aunque solo fuera por curiosidad. Acabaste descubriendo más de lo que quería saber, ¿eh? Le miré. No me mires como ella, dijo. No eres ella, solo eres su propiedad. Como ella. Habría desarrollado hasta la capacidad de imitar sus expresiones. ¿Qué has hecho? ¿Vomitar? Olisqueó el aire. Así que ya sabes lo que te espera. Me alejé de él. De niños estuvimos muy unidos. Me dejaba andar junto a él cuando estaba en casa y tía Toy a veces permitía que nos acompañara cuando íbamos a la ciudad. Pero al llegar a la adolescencia le pasó algo. Nunca supe el qué. Empezó a distanciarse de tía Toy. Después empezó a huir, hasta que se dio cuenta de que no había huida. No en la preserva, y desde luego no en el mundo exterior. Después de eso se concentró en conseguir su ración de cada huevo que llegaba a casa y en mirarme de una forma que solo conseguía hacer que le odiara. De una forma que decía claramente que estaba a salvo de los Tlic mientras yo siguiera bien. ¿Cómo fue de verdad? Preguntó yendo detrás de mí. Maté a un Acti. Los jóvenes se lo comieron. No saliste corriendo de casa para vomitar porque se comieron un Acti. Nunca antes había visto abierta a una persona. Era cierto y bastante para él. No podía hablar del otro. Con él no. Ah, dijo. Me miró como si quisiera decir algo más, pero siguió callado. Caminamos sin dirigirnos a ningún sitio en especial, hacia la parte de atrás, hacia los corrales, hacia los campos. ¿Dijo algo? Preguntó Cui. Me refiero a Lomas. ¿Quién más se podría referir? Dijo Tinokib. Cui se estremeció. Si me hubiera hecho eso a mí, sería la última persona a la que llamaría. La llamarías. Su picadura te calmaría el dolor sin matar a las larvas que tienes dentro. ¿Crees que me importaría si mueren? No, claro que no te importaría. ¿Me importaría a mí? Mierda, aspiró profundamente. He visto lo que hacen. ¿Te crees que esto de Lomas ha sido malo? Esto no ha sido nada. No discutí. No sabía de qué hablaba. Vi cómo devoraban a un hombre, dijo. Me volví para mirarle. Estás mintiendo. Vi cómo devoraban a un hombre. Hizo una pausa. Fue cuando era pequeño. Había estado en el hogar de los Harmon y volví a casa. A mitad de camino vi un hombre y un Tlic, y el hombre era un Entlic. El terreno era accidentado. Pude esconderme y verlo todo. El Tlic no quería abrir al hombre porque no tenía nada con que alimentar a las larvas. El hombre no podía continuar y no había casa cerca. Sufría tanto que le pidió que le matara. Le suplicó que le matara. Al final lo hizo. Le cortó el cuello. Un golpe de garra. Vi cómo las larvas se abrían paso comiendo para después volver a meterse, todavía comiendo. Sus palabras me hicieron ver de nuevo la carne de Lomas, llena de parásitos arrastrándose. ¿Por qué no me lo contaste?, susurré. Pareció sorprendido, como si hubiera olvidado que le escuchaba. No lo sé. Poco después de eso fue cuando empezaste a huir, ¿verdad? Sí, fue estúpido. Huir dentro de la preserva, huir dentro de una jaula. Negué con la cabeza y le dije lo que debí decirle hacía mucho tiempo. No te agarrará a ti. No tienes por qué preocuparte. Lo haría si te pasara algo. No, agarraría a Swan Hoa. Hoa lo desea. No lo desearía de haberse quedado a observar a Lomas. No agarran a las mujeres, dijo con desprecio. A veces lo hacen. Le miré. En realidad prefieren a las mujeres. Deberías estar cuando hablan de entre ellas. Dicen que las mujeres tienen más carne para proteger a las larvas, pero acostumbran a elegir a los hombres para que las mujeres puedan engendrar a sus propios jóvenes, para proporcionar la siguiente generación de animales huéspedes, dijo, pasando del desprecio a la amargura. Es más que eso, contrarresté. ¿Lo era? Yo también querría creerlo si me fuera a pasar a mí. Es más... Me sentí como un niño. Era un argumento estúpido. ¿Pensabas eso mientras tía Toy sacaba gusanos de las tripas de ese tipo? ¿Se supone que no debería ser así? Naturalmente que sí. No se suponía que tú lo vieras, eso es todo. Y se supone que tu Tlic debería hacerlo.
Ella podría picarle y dormirlo y la operación no habría sido tan dolorosa, pero también le habría abierto, habría sacado las larvas y si se hubiese escapado una sola, esta le envenenaría y le devoraría de dentro a afuera. Hubo un tiempo en que mi madre me decía que respetara a Cui porque era mi hermano mayor. Me alejé odiándole. Estaba disfrutando a su manera. Él estaba seguro y yo no. Podía haberle pegado, pero no creía poder soportar que se negara a devolverme el golpe y me mirara con desprecio y lástima. No pensaba dejar que me marchara. Se deslizó delante de mí con sus piernas más largas y me hizo sentir como si estuviera siguiéndole. Lo siento, dijo. Continué con paso firme, furioso y harto. Mira, probablemente no sea tan malo para ti. Tiga Toy te aprecia, tendrá cuidado. Me volví hacia la casa, casi huyendo de él. ¿Te lo ha hecho ya?, preguntó, siguiéndome con facilidad. Quiero decir que tienes la edad adecuada para la implantación. Le pegué. No sabía que iba a hacerlo, pero creo que quería matarle. Creo que lo habría hecho de no ser más grande y más fuerte. Intentó sujetarme, pero al final tuvo que defenderse. Solo me pegó un par de veces. Con eso bastó. No recuerdo haberme caído, pero se había ido cuando me recuperé. El dolor valió la pena, a cambio de deshacerme de él. Me levanté y caminé lentamente hacia la casa. La parte de atrás estaba a oscuras. En la cocina no había nadie. Mi madre y mis hermanas debían estar durmiendo o en sus cuartos, o fingiéndolo. Oí voces cuando entré a la cocina, terrestres y clics, provenientes de la habitación de al lado. No conseguía entender lo que decían, no quería entenderlo. Me senté ante la mesa de mi madre, esperando a que se hiciera el silencio. La mesa era vieja y lisa, pesada y construida a conciencia. Mi padre la había hecho para mi madre justo antes de morir. Recordaba haber andado debajo de ella mientras la construía. No le importó. Ahora me senté recostándome en ella, echándole de menos. Podría haber hablado con él. Lo había hecho 3 veces en su larga vida. 3 camadas de huevos, 3 veces abierto y cocido. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo podría hacerlo a nadie? Me levanté, tomé el rifle de su escondite y me senté con él. Necesitaba una limpieza, un engrasado. Todo lo que hice fue cargarlo. ¿Jan? Hizo un montón de ruiditos al caminar sobre el suelo descubierto. Cada pata chasqueaba en sucesión al tocarlo. Oleadas de pequeños clics. Vino a la mesa. Alzó la mitad superior de su cuerpo sobre ella y se subió. A veces se movía tan grácilmente que parecía fluir como si fuera agua. Se enrolló formando un pequeño mantoncito en medio de la mesa y me miró. No ha estado bien, dijo suavemente. No deberías haberlo visto. No había necesidad de que fuera así. Lo sé. Tinochkit, ahora Chinnochkit, morirá a causa de su enfermedad. No vivirá para criar a sus hijos. Pero su hermana los mantendrá a ellos y habrán lomas. Una hermana estéril, una hermana fértil en cada camada, una para preservar a la familia. Esa hermana le debía lomas más de lo que jamás podría pagarle. Entonces, ¿él vivirá? Sí. Me pregunto si lo volvería a hacer. Nadie le pedirá que lo vuelva a hacer. Miré los ojos amarillos, preguntándome cuánto había visto y comprendido y cuánto había solo imaginado. Nadie nos pregunta nunca. Tú nunca me preguntaste. Movió ligeramente la cabeza. ¿Qué te pasa en la cara? Nada importante. Unos ojos humanos probablemente no habrían notado la hinchazón en la oscuridad. La única luz provenía de una de las lunas, brillando por la ventana situada al otro lado de la habitación. ¿Usaste el rifle para abatir al Acti? Sí. ¿Y tienes intención de usarlo contra mí? La miré. La luz de la luna iluminaba su cuerpo enrollado y grácil. ¿A qué te sabe la sangre terrestre? No dijo nada. ¿Qué eres?, susurré. ¿Qué somos nosotros para ti? Se quedó inmóvil, la cabeza recostada en el anillo superior. Me conoces como ningún otro me conoce, dijo suavemente. Tú debes decidir. Eso es lo que le pasó a mi cara. ¿Qué? Cui me estimuló para que decidiera algo. No salió muy bien.
Moví ligeramente el arma, colocando diagonalmente el cañón bajo mi barbilla. Al menos fue una decisión tomada por mí. ¿Cómo lo será esta? Pregunta a Tigatoy. Por la vida de mis hijos. Tenía que decir algo así. Sabía cómo manipular a la gente, terrestres y tlicks, pero esta vez no. No quiero ser un animal huésped, dije, ni siquiera el tuyo. Le llevó un tiempo contestar. Casi no usamos animales huéspedes en estos días, lo sabes. Nos usan a nosotros. Lo hacemos. Esperamos largos años y los instruimos y unimos vuestras familias con las nuestras. Se movía inquieta. Sabes que para nosotros no son animales. Me quedé mirándola sin decir nada. Mucho después de que llegaran tus antepasados, los animales que usábamos antaño empezaron a matar a la mayoría de los huevos una vez que eran implantados. Dijo suavemente. ¿Sabes estas cosas, Jan? Estamos aprendiendo de nuevo lo que significa ser sanos y prósperos gracias a la llegada de tu pueblo. Y tus antepasados, que huían de su mundo natal, de su propia especie que los habría matado o esclavizado, sobrevivieron gracias a nosotros. Nosotros les aceptamos como pueblo y les dimos la preserva cuando aún intentaban matarnos como gusanos. Al oír la palabra gusanos dio un brinco. No pude evitarlo y ella no pudo evitar darse cuenta. Ya veo, dijo tranquilamente. ¿Preferirías morir antes que llevar a mis jóvenes, Jan? No respondí. ¿Debo acercarme a Xuan Hoa? Sí. Hoa lo deseaba, que lo tuviera. Ella no había tenido que ver a Lomas. Estaría orgullosa, no aterrorizada. Tigatoy fluyó de la mesa al suelo, sorprendiéndose casi demasiado. Esta noche dormiré en la habitación de Hoa, dijo. Se lo diré en algún momento de esta noche o mañana. Todo iba demasiado rápido. Mi hermana Hoa había tenido casi tanto que ver en mi educación como mi madre. Aún seguía siendo unido a ella, no como a Kui. Ella podía desear a Tigatoy y seguirá queriéndome. Espera, Tigatoy. Miró hacia atrás, levantó del suelo casi la mitad de su longitud y se volvió hacia mí. Estas son cuestiones adultas, Jan. Es mi vida, mi familia. Pero es mi hermana. He hecho lo que me pediste, te lo he preguntado. Pero será más fácil para Hoa. Siempre ha deseado llevar otras vidas dentro de ella. Vidas humanas, jóvenes humanos que algún día beberían de sus pechos, no de sus venas. Negué con la cabeza. No se lo hagas a ella, Tigatoy. Yo no era Kui. Pero sin embargo, creí poder convertirme en él sin ningún esfuerzo. Podía escudarme en Xuan Hoa. ¿Sería más fácil saber que los gusanos rojos crecían en su carne en vez de en la mía? No se lo hagas a Hoa, repetí. Me miró totalmente inmóvil. Miré a otro lado, luego a ella. Házmelo a mí. Bajé el rifle de mi garganta y ella se inclinó hacia adelante para tomarlo. No, dije. Es la ley. Déjaselo a mi familia. Puede que alguno de ellos tenga que usarla para salvar algún día mi vida. Agarró el cañón del rifle, pero yo no pensaba soltarlo. Me arrastró hasta ponerme en pie junto a ella. Déjalo aquí, repetí. Acepta el riesgo si no somos tus animales. Si estas son cuestiones adultas, hay un riesgo, Gatoy, en tratar con un compañero. Evidentemente le era difícil soltar el rifle. Un escalofrío le recorrió y emitió un siseo de disgusto. Pensé que estaba asustada. Era lo bastante mayor como para haber visto lo que podían hacerle los rifles a la gente. Ahora sus jóvenes y este arma estarían en la misma casa. No conocía la existencia de nuestras otras armas. No importaban en esta discusión. Implantaré el primer huevo esta noche, dijo mientras yo apartaba el rifle. ¿Me oyes, Jan? ¿Por qué si no me había dado a comer un huevo completo, mientras el resto de la familia tenía que compartir uno? ¿Por qué si no mi madre me miró como si estuviera alejándome de ella, yendo hacia donde no podía seguirme? ¿Imaginaría a Tigatoy que no me había dado cuenta? Te oigo. Ahora. Dejé que me empujara afuera de la cocina y después caminé delante de ella hacia mi dormitorio. La repentina urgencia de su voz parecía real. Se lo habrías hecho a Hoa esta noche, recriminé.
Debo hacérselo ágil esta noche. Me detuve a pesar de su urgencia y me planté en su camino. ¿No te importa a quién? Se deslizó rodeándome y entró en mi dormitorio. La encontré esperando en el diván que compartíamos. En la habitación de Joa no había nada que hubiera podido usar. Se lo habría hecho en el suelo. La imagen de Tío Atoy haciéndoselo a Joa afuera, como fuese, me molestó ahora de un modo diferente y me enfadé. Me desvestí a pesar de ello y me tendí a su lado. Sabía qué hacer, qué esperar. Me lo habían contado toda mi vida. Sentí la picadura familiar, narcótica, dulcemente agradable. Después el ciego tanteo de su ovipositor. El pinchazo fue indoloro, fácil. Entraba tan fácilmente. Se onduló lentamente contra mí. Sus músculos empujaban el huevo de su cuerpo al mío. Me agarré a un par de sus patas hasta que recordé a Lomas agarrándose así. Me solté entonces, moviéndome sin darme cuenta, y le hice daño. Profirió un suave grito de dolor y pensé que iba a ser enjaulado de inmediato por sus patas. Me volví a agarrar al no serlo, sintiéndome extrañamente avergonzado. «Lo siento», susurré. Acarició mis hombros con 4 de sus patas. «¿Entonces te importa?», pregunté. «¿Te importa que sea yo?». No respondió durante unos segundos. «Tú eras el que tomaba decisiones esta noche, Jan. Yo tomé la mía hace mucho». «¿Te habrías acercado a Joa?». «Sí. ¿Cómo podría dejar a mis hijos al cuidado de alguien que los odiara?». «No era odio. Sé lo que era». Estaba asustado. Todavía lo estoy. Podía admitirlo delante de ella, aquí, ahora. «Pero tú viniste a mí para salvar a Joa». «Sí». Apoyé la frente en ella. Era fría, terciopelada, engañosamente blanda. «Y para conservarte para mí», dije. Así era. No lo entendía, pero así era. Emitió un suave canturreo de contento. «No podía creer que hubiera cometido semejante error contigo. Yo te elegí. Pensé que tú habías llegado a elegirme». Lo había hecho, pero... «Lomas». Sí. «Nunca he conocido a un terrestre que lo viera y lo asumiera bien. Cui ha visto a uno, ¿no es así?». Sí. «Debería evitarse que los terrestres lo vieran». No me gustó cómo sonaba aquello y dudaba que fuera posible. ¿Evitarlo? No. Muéstrenoslo cuando somos niños pequeños, y muéstrenoslo más de una vez. Ningún terrestre contempla un parto que vaya bien, Atoy. Todo lo que vemos es Entlik, dolor y terror, y puede que muerte. Me miró. «Es un asunto privado. Siempre ha sido un asunto privado». Su tono me impidió insistir. Eso y el conocimiento de que, si ella cambiaba de parecer, yo podría ser el primer ejemplo público. Había sembrado la idea en su mente. Había posibilidades de que germinara y que, eventualmente, la aprobara. «No lo volverás a ver. No quiero que vuelvas a pensar en dispararme». La pequeña cantidad de fluido que entró en mí con el huevo me relajó tan completamente como lo habría hecho un huevo estéril, y recordé el rifle en mis manos y mis sensaciones de miedo y repulsión, de rabia y desesperación. Podía recordar las sensaciones sin revivirlas, hasta podía hablar de ellas. «No te habría disparado», dije. «A ti no». Había sido extraída de la carne de mi padre cuando éste tenía mi edad. «Podrías haberlo hecho», insistió. «A ti no». Se interponía entre nosotros y su propio pueblo, protectora, entrelazándonos. «¿Te habrías destruido a ti mismo?». Me moví con cuidado incómodo. Puede que lo hubiera hecho. Casi lo hice. «¿Esa es la huida de Cui?». Me pregunto si lo sabe. «¿Qué?». No respondí. «Ahora vivirás». «Sí». «Cuídala», solía decir mi madre. «Sí». «Soy joven y sana», dijo. «No te dejaré como dejaron a Lomas. No te dejaré solo, Entlik. Cuidaré de ti».